Bueno, reanudamos la audiencia. Doctor Vaccaro, entonces, dentro del margen que más o menos le establecimos, manéjelo usted cuando necesite o pueda interrumpir. Muchas gracias. Lo escuchamos. Bueno, a mí me toca asistir en este debate a 5 agentes que están imputados de los, o sea, del hecho de base, porque acá tenemos dos situaciones. Tenemos un hecho de base que se está juzgando, que es las presuntas agresiones que sufre Pelosi Turri el día 8 de abril, y después tenemos los presuntos encubrimientos de ese hecho. El tribunal ha resuelto juzgar ambas cosas en conjunto, y yo tengo que defender tanto algunas personas que están acusadas de este primer hecho base y otras que están acusadas del segundo hecho, que es consecuencia de este primero y que de hecho es causa necesaria que este primero se pruebe. Eso para más o menos ubicarnos en dónde estamos. En general han contextualizado tanto las partes acusadoras como el defensor que me precedió el contexto en que se da este debate. Y yo creo que coincido con las partes acusadoras que este juicio tiene un carácter trascendente, y considero que tiene un carácter trascendente porque realmente la muerte de una persona privada de su libertad necesariamente debe ser trascendente, porque hay una responsabilidad calificada del Estado de investigar y de descubrir qué es lo que pasó. Y incluso más, hay una responsabilidad del Estado de, a partir de descubrir y ver qué es lo que pasó, ver la manera de evitar de que esto vuelva a pasar. O sea, no es acá la actividad o un hecho que ocurre fuera del control del Estado. Estamos actuando dentro de una unidad penitenciaria, estamos dentro del Estado, por lo tanto, claramente es una cuestión trascendente. El problema es que yo me voy a diferenciar de lo que sostienen las partes acusadoras, porque las partes acusadoras pretenden convertir este juicio en un juicio trascendente, porque pretenden enjuiciar no solamente a las personas aquí imputadas, sino a todo el sistema penitenciario. Ustedes dirán que a lo mejor exagero al sostener esto en relación a las partes acusadoras, pero yo creo que esta cuestión surge clara a partir de la propia prueba ofrecida por las partes acusadoras. El haber ofrecido el libro de la licenciada Daroqui, que resulta totalmente ajeno al hecho investigado. Nosotros acá no estamos investigando cómo funciona el servicio penitenciario. Nosotros acá estamos investigando si la mañana del 8 de abril del 2008 ocurrieron determinados hechos, y si es que ocurrieron, quiénes los llevaron a cabo. Por lo tanto, tanto el libro de la licenciada como el testimonio de la licenciada nada aporta a este hecho que hoy pretendemos debatir. Y quiero agregar que la gravedad que tiene el hecho de pretender en el mismo acto enjuiciar a agentes penitenciarios y enjuiciar a la institución penitenciaria es porque, a entender esta defensa, eso ha llevado a que las partes acusadoras, y que en realidad a lo largo de todo el desarrollo de esta investigación, o sea, me refiero a toda la etapa instructoria previa a llegar a este juicio, se haya como flexibilizado las garantías de la que gozan los imputados. O sea, es como que en el pretexto de que estamos investigando un hecho de mucha gravedad y de mucho compromiso para el Estado, entonces, bueno, si las garantías son estas, pero podemos limitarlas, por ahí no hace falta llegar a tanto. Y voy a demostrar, cuando vaya desarrollando, varios hechos que ocurrieron fundamentalmente en la etapa instructoria, donde claramente las garantías de las partes imputadas fueron limitadas. Y en relación a esto quiero aclarar que es cierto que los tratados internacionales y los organismos internacionales exigen al Estado investigar este tipo de hechos con la máxima diligencia posible.
pero nunca ningún organismo internacional ha avalado, ni siquiera entreabierto la puerta para que en ese actuar del Estado por investigar estos hechos se pudieran vulnerar o dejar de respetar las garantías de los imputados. De hecho, yo creo que el Poder Judicial argentino ha dado un ejemplo de ese respeto a las garantías de los imputados en los denominados juicios de lesa humanidad, donde personas acusadas de delitos gravísimos, mucho más graves de lo que estamos tratando acá hoy, se le respetaron netamente cada una de sus garantías, cosa que acá, como van a ver, no ha sido tan así. Otro tema que también lleva a esta defensa a sostener este tema de pretender enjuiciar todo dentro de la prueba es la insistencia, y eso ya lo adelantó el doctor Cotto, la insistencia que tienen las partes acusadoras de ver qué pasaba con la bomba, qué pasaba con la bienvenida. Son hechos que, más allá de que puedan ser ciertos o no serlos, no tengo motivos para dudar de lo que dijeron muchos de los internos, de que se les daba la bienvenida cuando llegaba a la unidad. No tengo motivos para dudar de que la bomba se usaba. Pero ¿qué tienen que ver con el hecho? O sea, en el caso de la bomba, no existe ninguna de las descripciones de los hechos imputados a quienes yo asisto, ni a los otros coimputados, que alguno haya utilizado la bomba, que Peloso Iturri haya sido sometido a la bomba. Por lo tanto, carecía o sea, no veo cuál era el sentido de dirigir las preguntas por esa vía. Y tampoco, o sea, en realidad con lo de la bienvenida a mí me ocurre algo muy particular. Yo entiendo que a mí la acusación me ayudó, y como van a ver, como voy a demostrar después cuando siga desarrollando la defensa, a mí la bienvenida me interesa, y además me interesa que se pruebe que efectivamente cada interno que ingresaba a la unidad 9 recibía la bienvenida. Y me interesa que se pruebe que Peloso Iturri sufrió la bienvenida aún más dura que la que sufrían normalmente el resto de los internos. Porque eso va a servirme para después demostrar el problema de las lesiones que presenta Peloso Iturri. Pero increíblemente eso lo avanzaba la acusación. O sea, la acusación llegó incluso a generar prueba que beneficia claramente a la postura de la defensa, con tal de poder avanzar en su juzgamiento al servicio penitenciario. Y, como bien digo, eso tiene como consecuencia este avasallamiento de las garantías de defensa de los imputados. Concretamente, este juicio se tiene que limitar a los días ocurridos el 8 de abril del 2008 en horas de la mañana, en relación a mi asistido Vergara y Quintana, solamente en relación a Vergara y Quintana por lo ocurrido en el pabellón 10. En el caso de Vergara, solamente por lo del pabellón 10. En relación a John, Sepúlveda, Pelliza, Muñiz, Retamal y Quintana, por los hechos ocurridos durante el traslado de Peloso Iturri entre la celda número 1 del pabellón 10 y la enfermería, y los hechos ocurridos dentro de la enfermería, y finalmente por Carrilao y Heredia, que justamente ellos van a estar en cierta manera involucrados en los hechos ocurridos en la enfermería, pero no en el sentido de ser quienes los llevaron a cabo, sino como quienes omitieron denunciar esos hechos. Y en el caso de Heredia, él además estaría también, está acusado también, que es lo que también voy a contestar, se lo acusa por la falsificación de un informe que elaboró ese día. Y eso es exclusivamente lo que está en juicio. No hay otras cuestiones en juicio. No está en juicio cómo funcionaba el sistema penitenciario, mis clientes no están juzgados por si cumplían bien su horario de trabajo o no lo cumplían, nada más que esto. Ya hasta acá entonces creo que le he limitado claramente la cuestión temporal del momento y espacial de los hechos que se van a juzgar. Va a faltar establecer cuáles son las conductas
porque en definitiva lo que el sistema penal va a juzgar no es lo que pasó. No, o sea, lo que tiene que juzgar es de estas personas que están acusadas, ¿qué hicieron? Entonces, este juicio tiene que versar sobre las conductas, sobre las cosas, sobre cómo se comportaron o qué hicieron estas personas que yo acabo de mencionar en el día 8 de abril, en la mañana. Pero es obligación de la acusación describirnos claramente de qué se nos acusa. O sea, no alcanza con decir que Vergara estaba dentro del pabellón 10. Hay que decir concretamente qué hizo Vergara dentro del pabellón 10 esa mañana del 8 de abril. Y en ese sentido, es en el que yo entiendo que acá va a fallar aún mucho más el tema de la acusación. Y en donde encuentro la primera violación al derecho de defensa. Mis asistidos, sobre todo todos los que están imputados por el hecho de base, no han recibido una información detallada de sus imputaciones. Y fundamentalmente una información individual de sus imputaciones. Bacigalupo, en Técnica de la Resolución de los Casos Penales, segunda edición de Editorial Hammurabi, en la página 166, dice: si son varias las personas que han intervenido, es preciso analizar, en primer lugar, separadamente el comportamiento de cada una y luego la relación existente entre unas y otras. Y ustedes verán, cuando empecemos a desarrollar cada una de las acusaciones, que en realidad no hay descripciones individuales de los comportamientos de cada imputado. Hay simplemente una descripción grupal de lo que hicieron todos los imputados juntos. En esta primera parte, más allá de algunas excepciones, en general la descripción es golpearon, es arrastraron, pero no, ¿qué hizo cada uno de ellos? Y esto vulnera el derecho de defensa. Por eso digo que acá se plantea la primera vulneración del derecho de defensa. Es más, en algunos hechos, las propias acusaciones son contradictorias entre sí, o por lo menos incompletas. Quiero aparte aclarar un par de cosas también antes de empezar con la primera parte de lo que va a ser esto, que va a ser la contestación concreta de los alegatos. Para evitar estar referenciando permanentemente, quiero decir que adhiero a toda la defensa y a todo lo que ha sostenido el doctor Cotto hasta ahora, que entiendo que lo tengan por repetido por esta parte, salvo las diferencias específicas que pueda llegar a marcar en algún momento. Y que además yo ahora voy a iniciar la refutación de los alegatos de la Fiscalía y de la querella, y que en esta refutación voy a ir refutando los puntos más esenciales, pero que va a haber otros puntos que por ahí los voy a omitir, porque los voy a tratar cuando trate algunos temas específicos que analice después de la situación de la producción de la prueba. Por lo tanto, en cierta manera, después voy a complementar esta contestación que voy a hacer ahora de los alegatos. Esto lo hago más que nada en fin de evitar extenderme, de repetir una y otra vez por ahí a veces las mismas cosas. Esta causa es muy compleja y tiene muchas aristas y distintos perfiles de los cuales podemos ver la misma cosa. Por lo tanto, voy a usar esta mecánica para tratar de ahorrar tiempo. Iniciando la contestación del alegato de la querella. Sorprende el inicio que hace la querella para acusar un delito que a priori califica de tortura seguido de muerte, y en base a eso sostuvo, cuando empezó hablando, que eran pocos los casos de torturas que llegaban a esta instancia, y contradictoriamente decía, sobre todo contradictoriamente para la Procuraduría Penitenciaria, decía, esto no significa que no se torture en nuestro país. Sostuvo que la tortura es una práctica sistemática y generalizada. Estas afirmaciones
más allá de que podamos discutirlas cuán ciertas o no son ciertas, puestas en cabeza del organismo creado por el Estado para controlar la tortura fundamentalmente y para controlar en general el funcionamiento del sistema penitenciario federal, me resultan en principio preocupantes. Porque no puede el organismo que tiene que hacer esto decir, no, sí, yo sé que hay mucha tortura, yo sé que hay que la tortura es una práctica sistemática y generalizada, pero son muy pocas las causas que consigo llevar a juicio. Es prácticamente un reconocimiento de su falta de capacidad para realizar la misión por la que está encomendado. Encima, después, critica el desarrollo de la causa diciendo que el Estado tiene que probar que actuó con la debida diligencia en este tipo de causas. Y dice que ellos estuvieron desde el principio de la causa. Si ellos estuvieron presentados desde el principio de la causa, ellos saben que tienen que actuar con debida diligencia, y llevamos 10 años investigando la causa, mal pueden sostener ellos que otras partes no actuaron con la debida diligencia. Y hago esta crítica no con el objetivo de tratar de desprestigiar a la Procuraduría Penitenciaria, sino con el objetivo de enmarcar esta investigación, esta causa, en la situación real en que se está manejando. O sea, no es que acá tenemos de un lado a los buenos, a una Procuraduría Penitenciaria que tiene un actuar impecable, ajustado al protocolo de Minnesota, que avanzó rápidamente, que impulsó la investigación con toda la diligencia que ellos mismos dicen que se le exige al Estado. Tengamos en cuenta que ellos no son una querella particular, ellos son el Estado. Y del otro lado están los imputados, porque en realidad nosotros somos meros intermediarios entre los imputados y la acusación. Están los imputados que aparentemente hicieron todo lo posible por evitar que esta causa llegara a juicio. Y sin embargo, cuando van a ir viendo ahora en el desarrollo de los análisis de las distintas partes de la causa, la realidad es muy distinta. La realidad es que el propio Ministerio Fiscal, y quiero dejar a salvo la situación del fiscal actuante en el debate, en virtud de que por una cuestión de procedimiento, de nuestro Código de Procedimiento, él no es quien hizo la instrucción de esta causa. En realidad, él recibió hace un año, menos de un año atrás, esta causa como estaba y tiene que apañársela para venir a presentarla acá. Pero el Ministerio Fiscal, en la actividad alrededor de esta causa, al igual que la Procuraduría Penitenciaria en su carácter de querella estatal, ha sido realmente lamentable. Y la prueba de ello es que recién estamos llegando a este juicio 10 años después. Y les quiero decir que si hay alguien perjudicado en estos 10 años de juicio, son mis asistidos. Y mis asistidos están perjudicados porque debido, así, una bien rápida, debido a los 10 años transcurridos, más de la mitad de las declaraciones testimoniales que se han incorporado en este debate o se han hecho por lectura directa o se han hecho por lo que yo denomino lectura encubierta. O sea, le leemos al testigo para que el testigo nos diga si recuerda lo que dijo hace 10 años atrás, 8 años atrás. Y eso es una incorporación encubierta por lectura, más cuando han transcurrido esta cantidad de tiempo. Pues si ustedes me dicen, no, lo dijo la semana pasada, entonces yo hoy le digo, mire, usted dijo que caminaba, y entonces el tipo dice, ah, claro, sí, yo le dije que caminaba por el cerro. Bueno, ahí sí estamos usando el artículo que nos permite dar la lectura en el sentido de hacerle recordar al testigo. Pero si yo le leo párrafos completos, y llegando al caso máximo de un testigo que simplemente se dedicaba a decir ratifico, ¿ratifico qué? ¿Ratifico la declaración anterior? No me acuerdo ni medio, pero si yo dije eso, obviamente lo doy por hecho. Por eso les digo que mis asistidos son gravemente perjudicados por estos 10 años que tardó la causa en llegar a juicio. Por otro lado, no hay un solo elemento en toda la causa que pueda acreditar que alguno de los imputados haya realizado alguna conducta
para deliberadamente retrasar o frenar o de alguna manera impedir el avance de la causa. No la hay primero porque no lo han hecho. En realidad, además, en nuestro sistema penal, la única forma en que un imputado puede entorpecer la causa es fugándose. No hay otra. Porque la etapa instructoria, el poder del juez de instrucción es tal que es imposible poder meter lo que se diría una chicana jurídica en la instrucción. Porque el juez cuenta con un artículo que yo considero totalmente antidemocrático, violatorio de las garantías constitucionales, que es el artículo, si no me acuerdo mal, el 199 o 198, que le habilita al juez a rechazar in limine toda proposición de diligencia de las partes si no entiende que es útil. Y con ese simple artículo, el juez controla el tiempo del desarrollo de la velocidad del desarrollo de la causa. Porque en definitiva él ya decide si vamos a hacer o no tales o cuales pruebas. Con lo cual regulamos la velocidad de la causa, porque fundamentalmente lo que se tarda en la causa es en construir las pruebas. Va a sostener la Procuraduría Penitenciaria, cuando va avanzando en su relato, después de hablar de estos 10 años que ya he explicado, que claramente ellos son corresponsables de esta demora, destaca que las fotos de la autopsia las requieren los médicos se requieren al médico de cuerpo forense a instancia de los abogados de la Procuraduría. Ahora, eso puede ser que demuestre demuestra, mejor dicho, una falta de premura del Ministerio Público Fiscal, una falta de premura del juez de instrucción en hacer la causa, en impulsar la causa, pero en modo alguno puede ser alegado en contra de los imputados, porque el problema es que la querella y la acusación van a ir tratando de ir probando que mencionando todos estos hechos, dándole un contenido de que es la defensa o los imputados los que tratan de demorar y frenar la causa. Entonces también van a hacer esta referencia. Y acá, como yo digo, es responsabilidad de la querella pedirlo, en definitiva es su parte de función. Yo como defensor no voy a andar pidiendo que constituyan pruebas que después encima va a ser usada en contra de mi asistido. Si ellos entendían que las fotos las necesitaban, tenían que pedirlas y tenían que impulsarlo. Por lo tanto, no es una manera, no es algo que pueda desprestigiar a los imputados. Después va a decir, y va a sostener que el caso está esclarecido, pero acá no están todos los culpables. La verdad que yo me sorprendo cuando escucho esto, porque lo primero primero porque acá hay una especie de metamensaje en esto. Acá tenemos el caso esclarecido, si tenemos el caso esclarecido sabemos qué pasó y quiénes lo hicieron. Y acá no están todos los culpables. ¿Eso qué significa? Que ellos tienen identificados culpables que acá no están, que hay gente que está escapada. No, acá lo que pasa es que no tienen esclarecido el caso. Como mucho, tienen una hipótesis en la cual han involucrado a los imputados, pero claramente están reconociendo que le falta esclarecer parte del caso, puesto que es obvio que hay, según ellos, no es el planteo que yo voy a sostener después por otros temas, pero habría gente, el caso recién va a estar esclarecido el día que sepamos qué pasó realmente, y para saber qué pasó realmente debemos saber quiénes fueron todos los que estuvieron involucrados. Por lo tanto, el caso no está esclarecido. Finalmente se sostienen en su introducción también que consintieron sobreseimientos de muchas personas. Entre ellas mencionan fundamentalmente a Campos y Ruiz Díaz. ¿Y qué tal sobreseimiento? A diferencia, quiero sostener una cosa que por empezar no tienen en cuenta ellos. El sobreseimiento, a diferencia de la falta de mérito, implica el cierre definitivo de la investigación contra esas personas y establecen que son inocentes.
Y sin embargo, si ustedes escuchan lo que dice la querella dejó flotando como una duda sobre que lo que pasa es que no pudimos, vinculado a lo que dije recién respecto a que acá no estaban todos los culpables, vinculado a que no pudimos juntar toda la prueba para acusarlos, pero en realidad, dentro de los otros involucrados que no están acá, están estas personas que fueron absueltas, lo cual es una nueva violación, esta vez no a la garantía de inocencia de mis asistidos, pero es una violación en definitiva a lo que es el debido proceso, en el sentido de que si una persona fue sobreseída, fue sobreseída. Las partes consintieron el sobreseimiento es porque consintieron que esa persona no tenía nada que ver con el hecho. La querella cuando empieza a analizar el tema del hecho, va a empezar diciendo que comienza el relato del hecho, o sea, que este hecho ocurre mucho antes del 8 de abril. Y se refieren a que empezaría el 30 de marzo del 2008, cuando Peloso protagoniza una pelea en Ezeiza, sufriendo las heridas en el certificado médico 8, en el certificado médico de Fojas 8. Yo comparto la información esa. Yo soy un convencido que el hecho que va a terminar con la muerte de Peloso Iturri empezó mucho antes que Peloso Iturri llegara acá a Neuquén. Es más, yo tengo serias sospechas que Peloso Iturri viene acá a Neuquén porque el desenlace de la suerte de Peloso Iturri ya estaba prácticamente echado o por lo menos sospechado cuando Peloso Iturri estaba en Ezeiza. Pero eso no implica que yo entienda que los hechos tal como están siendo descritos e imputados el 8 de abril hayan ocurrido como ocurrieron. Cuando yo, en la última parte de mi alegato, yo voy a plantear lo que es la teoría del caso de la defensa, que en este sistema procesal prácticamente no se usa, los sistemas procesales modernos, de hecho el nuevo Código Procesal Federal, que en algún momento supongo que tendremos la oportunidad de usarlo, plantea eso. Cuando se inicia el juicio en el principio del debate, las partes acusadoras presentan su caso y las defensas presentan el suyo. Y después cada parte le presenta al tribunal el caso de cada una de las partes y el tribunal decide cuál es el caso en definitiva que se puede que tiene más cuerpo, que se puede tener por probado con mayor certeza. Dentro de la teoría del caso que yo les voy a plantear, que efectivamente Peloso Iturri fue perseguido, fue golpeado, fue agredido, ya desde Ezeiza, incluso yo diría desde antes, desde que estuvo preso, fue abandonado, fue dejado a su suerte, como bien dijo, y que eso va a desencadenar su muerte ese día 8 de abril, pero que de ninguna manera está vinculado a los hechos que se han descrito y que se han pretendido sostener en este debate. Va a decir a continuación la querella que el traslado de Peloso fue irregular. Decir que el traslado de Peloso Iturri a Neuquén fue irregular es un verdadero eufemismo. El traslado de Peloso Iturri a Neuquén fue ilegal. Y eso queda claro a partir de la declaración del juez de ejecución penal. Había una orden expresa y no era, sí, el juez nos dijo que en lo posible me avisen antes de trasladar. No. Ya había habido un conflicto previo, había habido una discusión, el servicio penitenciario había dicho, no, nosotros no tenemos por qué avisarle al juez que vamos a trasladar a alguien. El juez había dicho, no, yo soy el juez de ejecución, tengo la obligación de saber antes que ustedes trasladen a quién van a trasladar y a dónde. Como no se pusieron de acuerdo, fueron a la Cámara de Casación Penal. La Cámara de Casación Penal le dijo al servicio penitenciario, señores, ustedes tienen la obligación de informar todo traslado antes de efectuarlo. Esa es concretamente la resolución de la Cámara de Cámara de Casación Penal. Por ende, el funcionario del Servicio Penitenciario Federal que ordenó el traslado, que subió al camión de traslados a Peloso Iturri, cometió por lo menos 2 hechos de desobediencia de orden judicial. Desobedeció al juez de ejecución, porque efectuó el traslado sin avisarle, pero también desobedeció a la Cámara de Casación Penal, que le había ordenado que debía obedecer al juez de ejecución.
Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que el traslado fue ilegal. Y hago hincapié en la ilegalidad del traslado, porque como yo vengo sosteniendo, y voy a terminar cuando proponga mi teoría del caso, ese traslado forma parte de los agravios que sufre Peloso y que van a terminar con su muerte. El mismo traslado forma parte de ese agravio y de esa tortura psicológica que bien nos mencionó la querella, y que efectivamente el acumulado de toda esa serie de situaciones va a llevar a que Peloso Iturri el día 8 de abril en la mañana haga una crisis. Después la querella nos va a decir que, va a aclarar que para ellos no hay una conspiración entre los penitenciarios de Ezeiza y Neuquén, aludiendo a ciertas teorías de la defensa. Le voy a decir que cuando escuché eso, inmediatamente dije, están aludiendo a mí. Yo sé que esta teoría que yo les estoy invocando a ustedes, la conocían las otras partes, la hemos charlado y demás. Claramente, yo invoco justamente la relación, o sea, que este hecho empezó en Ezeiza y que lo que pasó en Ezeiza termina teniendo consecuencias acá en Neuquén. Pero lo que yo jamás dije es que hubiera una conspiración entre los penitenciarios de Ezeiza y Neuquén. De hecho, mi teoría es exactamente la contraria, que esto se inicia en Ezeiza, tratan en Ezeiza por todos los medios de deshacerse de Peloso Iturri, y en medio de ese tema de Ezeiza, cuando ven que la situación ya se les está yendo de las manos, lo mandan a Neuquén, y que en Neuquén lo reciben y no saben qué hacer. O sea, Neuquén los penitenciarios de Neuquén no son parte de la conspiración, son víctimas de esta actitud que estaban tomando ciertos agentes penitenciarios en Ezeiza. Y hay por lo menos dos elementos que surgen de la declaración que sostienen esta teoría que yo les estoy manifestando. Uno, que Peloso Iturri era testigo en una causa que tramitaba y de un hecho que había ocurrido en Ezeiza. Por lo tanto, razonablemente, los preocupados por lo que Peloso pudiera decir o no decir eran los agentes de Ezeiza, no los de Neuquén. Pero hay otro elemento que es las reconocidas por el propio Peloso e incluso por otros testigos, brutales palizas que Peloso Iturri recibió en Ezeiza. O sea, en Ezeiza, es más, Ezeiza estuvo involucrado en el motín o en la pelea. Hay versiones distintas, en realidad acá en el debate se ha planteado pelea, hay otras versiones que dicen que fue una especie de tentativa de motín. Pero fíjense ustedes, y eso fue reconocido por todos, no está ni siquiera controvertido, que Peloso recibe una herida punzante debajo de la tetilla. Que no lo mataron porque no llegaron lo bastante adentro, pero una herida punzante en esa zona suele ser mortal. Y después de eso, va a seguir siendo golpeado todos los días siguientes hasta que el 5 de abril, después de darle una despedida, lo suben al camión y lo mandan a Neuquén. Esa fue la situación en Ezeiza. Y voy a aclarar una cosa, yo esto no lo empecé a sostener hoy, ni lo empecé a sostener en el debate. Yo esto lo sostuve cuando me hice cargo de la defensa de mis asistidos allá por el año 2010. Yo permanentemente pedí que se hicieran medidas investigativas respecto a cómo había estado y cuál era la situación de Peloso Iturri en Ezeiza. Y no tengo ahora la foja exacta, pero hay un planteo que yo hago y la que en ese momento estaba subrogando la jueza federal civil de acá de Neuquén, me dijo que yo no podía pedir que se investigara a la víctima. Yo no pedía que se investigara a la víctima, o sea, no pedía que se investigara conductas realizadas por la víctima, lo que yo pedía es que se investigara qué había sufrido la víctima en Ezeiza. Pero me cerraron la puerta, no me dejaron ir para atrás.
para abreviar, no voy a referir a los certificados de las lesiones de Peloso, a los sucesivos 3 certificados médicos que tenemos de las lesiones de Peloso, el del día de la pelea, el del día de la salida de Ezeiza y el del día de llegada a la U9. Pero sí tengo que hacer mención de que las partes acusadoras se contradicen en algo. Mientras por un lado sostienen que los departamentos médicos, que en general el servicio penitenciario trata de ocultar por todos los medios las lesiones, lo que han sufrido los penitenciarios, las agresiones, para tratar de encubrir en definitiva lo que hayan, o sea, aquellas irregularidades que pueda haber dentro del sistema penitenciario. Por otro lado, le dan una fe absoluta a esos certificados médicos. O sea, sostienen que si el certificado del 4 de abril y fundamentalmente el certificado del 5 de abril nos dice que tiene determinadas lesiones, Peloso no tenía más lesiones que esas. Y cuando hago algunos pequeños análisis de la prueba médica, de la parte de la comparación de las fotos, ustedes van a ver que en realidad hay lesiones que en el informe de autopsia van a ser descritas y que luego algunos peritos médicos van a decir que son lesiones recientes y que cuando veamos los certificados están los certificados. Por lo tanto, no necesariamente todas las lesiones efectivamente estaban descritas. A continuación va a ser otra afirmación vinculada a este tema de los certificados médicos bastante sorprendente. Va a decir que Peloso no sufrió lesiones nuevas entre el 5 de abril y el 8 de abril. Se está contradiciendo con sus propios argumentos la querella. La querella, a través de todos los interrogatorios, incluso a través de su propio alegato, dijo que el régimen del pabellón 10 era el golpe permanente. Se abría la celda para hacer recuento, se le pegaba al interno. Se sacaba al interno para llevarlo a higienizarse, se le pegaba al interno. Se traía al interno de vuelta, se le pegaba al interno. Se volvía a la noche a hacer el recuento, se le pegaba al interno. Lo sostuvieron acá, más de una vez. Es más, dijeron, por ejemplo, que los internos preferían no salir a trabajar o no salir a estudiar porque sabían que si salían iban a ser golpeados. O sea, claramente acreditaron eso. Y explíquenme por qué razón Peloso Iturri entre el día 5 de abril y el día de 8 de abril no sufrió ninguna lesión. ¿Lo excluyeron a Peloso esos 3 días de ese régimen normal para la querella? O sea, yo no digo que esas cosas ocurran. Lo que yo les quiero demostrar es la contradicción argumentativa que tiene la querella en su discurso. En ese discurso que cuando nosotros terminamos de escucharlo el día lunes parecía algo tan sólido, tan irrebatible, cuando empezamos a leerlo y deshojarlo, vemos que el propio discurso tiene fisuras. Indudablemente, entre el día 5 de abril y entre el día 5 y 8 de abril, Peloso fue sometido a entre 3 o 6 recuentos, según si consideremos que era 1 por día o 2 por día. Fue por lo menos retirado 3 veces de la celda, llevado a higienizarse y vuelto 3 veces de la celda, como mínimo. O sea, no estuvo encerrado solo en la celda los 3 días. Por ende, y siguiendo la lógica que trae la propia querella, necesariamente Peloso sufrió golpes y debe haber recibido lesiones nuevas entre el 5 de abril y el 8 de abril. Lo que pasa es que la querella, detrás de esa afirmación, la hace para sentar una premisa que le permite después pretender sostener su acusación de los hechos del 8 de abril. ¿Y cuál es esa premisa? Señores, los únicos golpes que tenía Peloso Iturri el día 8 de abril a las 8 de la mañana eran los golpes que figuran en el certificado del día 5 de abril. Premisa que, por lo que podemos ver, ellos mismos sostienen que es falsa. También sostiene la querella, y esto reitero, que los penitenciarios fraguaban los libros para beneficiarse. Y que
en los libros, entre el día 5 y 8 de abril, no hay anotadas nuevas lesiones o no hay anotadas lesiones de Peloso en las distintas revisiones que hicieron. Yo hago una pregunta. Yo soy penitenciario, hago el recuento, le pego al interno y lo lesiono. ¿Qué es lo que me va a beneficiar a mí? ¿Anotar la lesión que le provoqué en el libro o no anotarla? O sea, si es cierto lo que dice la querella nuevamente, que los penitenciarios fraguan los libros para beneficiarse, justamente que no estén anotadas las lesiones sería la prueba de que se fraguaron los libros, pero también sería la prueba de que Peloso Iturri el 8 de abril tenía más lesiones de las que había tenido el día 5. Es absurdo el razonamiento de la acusación en este planteo. O sea, de que no están anotadas las lesiones que se produjeron. O sea, que no hay lesiones porque no se anotaron cuando ellos dicen que se fraguan los libros y que esas lesiones y que los libros se fraguaron para poder beneficiarse. Si los libros se fraguaron para poder beneficiarse es porque hubo lesiones. Si no, los libros no se fraguaron. Cuando ingresamos el relato de lo que ocurre el día 8 de abril, realmente empieza con una frase que la he copiado textual. La he copiado textual y les voy a explicar por qué. Porque cuando yo escucho esta frase, pensé que habían cambiado, o sea, que habían suprimido uno de los tramos de la acusación. Empiezan diciendo, Peloso, al momento de ser sacado del pabellón, estaba bien de salud. Dije yo, zafé. Por lo menos uno de mis imputados, Vergara, no tiene nada que ver, porque si Peloso estaba bien de salud cuando lo sacaron del pabellón, es obvio que no había ocurrido nada antes. Pero después dicen que Peloso había sufrido una golpiza de casi 20 minutos por parte de un nutrido grupo de agentes penitenciarios que le propinaron patadas, golpes de puño, bastonazos, golpes con los escudos, intentos de ahorcamiento en su celda. ¿Cómo estaba bien de salud? ¿Estaba bien de salud o le habían hecho todo eso? Este es el nivel de contradicción que tiene ese sólido alegato, sólido entre comillas, digo, ¿no es cierto?, que nos presentó la querella. Pero fijémonos, ¿ustedes recuerdan cuál era el régimen que quedó acá acreditado, que era el régimen del pabellón 10? Pabellón de castigo, pabellón especialmente duro, pero fundamentalmente un pabellón de especial aislamiento. Prácticamente todos los internos son contestes, es decir, que ellos estaban 23 horas y media encerrados en sus celdas. Y que encima, cuando eran retirados de esas celdas, lo eran en forma individual. Incluso hasta en los recuentos, o sea, ni siquiera los recuentos, se abrían todas las celdas, salían todos, se hacía el recuento y se volvían a entrar. No, hay varios relatos donde dice, abrían la celda 1, salía el interno que estaba en la celda 1, que tenía que salir desnudo, bueno, todas las violaciones manifiestas a la dignidad de una persona que se puede imaginar, porque seamos realistas. Ahí tengo el discurso conteste de toda una serie de internos que sostienen que eso ocurría. Se lo revisaba, se lo hacía entrar a la celda, se cerraba la celda, iban a la celda de al lado, abrían la celda de al lado, idéntico procedimiento. Es más, yo me acuerdo que a uno de los internos que él dijo que estaba con otros 3 internos, le pregunté si cuando estaban los 3 juntos en la misma celda los hacían salir a los 3 juntos o los hacían salir de a uno. Y me dijo, no, nos hacían salir de a uno. Salía uno, era revisado, se lo hacía ingresar, salía otro y así. O sea, lo que se buscaba, obvio, era el aislamiento más absoluto. Y yo, de golpe porrazo acá me dicen, argumento de la querella, que Vergara le ordena a Peloso que limpie y Peloso lo escupe. ¿En qué contexto Vergara le va a ordenar a Peloso que limpie y Peloso lo va a escupir? Si las celdas solamente se abrían cuando estaba el personal de requisa
para efectuar recuentos o para trasladar a un interno desde su celda a higienizarse y devolverlo. Y conteste prácticamente todos los testimonios de que ese era el procedimiento y de que para realizar ese procedimiento, aparte del celador, había por lo menos 2 o 3 agentes de requisa más, supongo que para garantizar de que ese agente, de que ese interno no fuera a agredir al celador. En cierta manera tiene hasta su lógica ese procedimiento. Estamos hablando de gente que no solamente está condenada en general por delitos muy graves y muy violentos, sino que en el caso específico del pabellón 10 es gente que encima está sancionada por reincidir en esas conductas violentas en los pabellones. Por lo tanto, en realidad, hasta me resulta razonable ese régimen. O sea, que Vergara, que por otro lado es una persona de dimensiones físicas bastante reducidas, de hecho creo que es uno de los más bajitos, antes de abrir cualquier celda, recurriera a que la requisa estuviera presente, por lo menos un par de agentes de la requisa, para garantizar su seguridad personal. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Pelosi, una persona que medía 1,80 y pesaba 90 kilos de peso. Y estamos pensando, aparte que en la celda al lado, por ejemplo, había 3 internos puestos en la misma celda, por lo menos, algunos hablan hasta de 6, pero supongamos que había 3. O sea, es razonable pensar que cada vez que se abriera la celda se ocurriera eso. Entonces explíquenme en qué contexto Vergara le puede ordenar a Peloso que limpie y Peloso lo puede escupir. Después van a decir, Alzogaray es un interno, tomaba mate y lo hicieron entrar. Perdón, no estábamos en un pabellón de régimen de aislamiento, donde a los internos se los sacaba de a uno, se los llevaba a higienizar y se los devolvía a la celda. ¿A qué? Alzogaray salía con el mate bajo brazo y demás y se ponía a tomar mate en las puertas de la celda de los compañeros y a charlar con ellos. No es creíble esta afirmación. Va a seguir diciendo la querella. Y Frank estaba de recreo, es golpeado por la requisa y encerrado en su celda. Todo esto sucede momentos antes de que lo saquen a Peloso Iturri de la suya. O sea, no solamente, siguiendo este relato, que es el relato de lo que la querella nos pretende hacer creer que ocurrió esa mañana en el pabellón 10, no solamente Alzogaray estaba tomando mate con Peloso, sino que además, y Frank estaba paseando y haciendo el recreo en el pabellón. Señores, es absurdo, pero fundamentalmente es absurdo porque contradice la propia teoría de la querella. La querella nos vino sosteniendo que el sistema era rigurísimo, que los internos se los tenía aislados, que se los sacaba de a uno, que se los movía a los golpes dentro de todo el pabellón y de golpe y porrazo cuando tiene que referirse. O sea, eso cuando habla del contexto, porque la querella permanentemente hizo eso, habló del contexto por un lado y después del hecho del día. Cuando habla del contexto dice el contexto es este. Ahora, cuando habla del hecho del día, un interno hacía su recreo, otro interno tomaba mate en el pasillo y charlaba con el compañero. Claro. ¿Qué? ¿Adecuamos el discurso entonces? Que es lo que yo, mi fundamental ataque a este planteo que hace la querella. Adecuamos el discurso a nuestra necesidad. Cuando queremos demostrar que el servicio penitenciario es malísimo, decimos entonces lo más terrible del régimen. Cuando necesitamos probar que Peloso Iturri estaba en buen estado de salud, que Peloso Iturri fue retirado por los agentes, entonces habilitamos toda esta serie de situaciones. Más allá de que yo después cuando analice alguna de estas cuestiones voy a aclarar algunos puntos más. En este sentido, en este momento lo que me estoy refiriendo es a la contradicción que hay internamente en el discurso que nos ha hecho la querella al alegar. Esto tiene aparte una consecuencia, esta contradicción del discurso, es que solamente siembra dudas. A partir de este discurso, nosotros no podemos decir, tenemos la certeza que ocurrió esto. Y es justamente esa certeza a lo que debemos llegar, sí, como pretende la querella,
se va a pedir condena para los imputados. O sea, los imputados solamente pueden ser condenados si hay certeza. Y la querella lo que nos está haciendo es planteándonos dudas, no certezas. En relación a la situación de Vergara, la única certeza que a mí al menos me queda es que Vergara estaba en el pabellón 10. Era el celador del pabellón 10. Hay varios testigos que dicen que lo vieron en el pabellón 10. No hay ningún testimonio que lo niegue y no hay ningún testimonio que diga que estaba en otro lado. Su lugar de trabajo era el pabellón 10, por lo tanto es lo único que sabemos. Pero después, ¿qué hizo Vergara en el pabellón 10? No tenemos la más pálida idea. Cuando la acusación quiere relatar, ya no habla de alguien en particular. Dice, todos los agentes ingresaron a la celda de Peloso. Y acá remito a la cita que hice de Bacigalupo. ¿Quiénes son todos los agentes? ¿Cuántos son todos los agentes? Porque la afirmación resulta impactante, como desde el punto de vista del discurso, es una afirmación fuerte. Todos los agentes se metieron adentro de la celda de Peloso. Nosotros ya nos imaginamos a 8, 10, 12, 15 agentes penitenciarios con casco, bastones y demás ingresando a la celda de Peloso. Pero esto, en el marco de la acusación, no dice nada. De nada le sirve sostener que todos los agentes, que obviamente sabemos que no todo el cuerpo de requisa, ingresaron si no sabemos quiénes son los agentes, si no sabemos qué hicieron esos agentes. A lo que debemos agregar que esta expresión de todos los agentes, y hemos visto varias fotos del pabellón 10 y de la celda del pabellón 10, y hemos tenido oportunidad de estar en la celda, sabemos que no creo que puedan llegar a entrar el interno y 4 agentes, a lo sumo. Y encima tienen que entrar de a 1, porque por esas puertas de a 2 no pasan. Y otra consecuencia inmediata, el hecho de que hayan entrado, tampoco implican que lo hayan golpeado a Peloso, suponiendo que Peloso haya sido golpeado dentro de su celda. Simplemente dice que entraron. Me disculpo con la defensa de Buenul porque voy a hacer una mención de lo que dice la acusación en relación a Buenul, porque quiero mostrar otra contradicción que hay ahí bastante grande y sobre todo un manejo que hace del discurso la querella interesante. Dice la querella, Buenul estuvo presente todo el tiempo e informando por teléfono al jefe de la unidad. Esa frase, es una frase textual de la querella, es una frase contradictoria. O sea, es imposible que estas dos cosas hayan ocurrido. O estuvo todo el tiempo presente, o estuvo informando por teléfono al jefe de la unidad. O sea, no usaba celulares. Las comunicaciones se hacían a través de los teléfonos internos de la unidad. O ocurrió una cosa o ocurrió la otra, o no ocurrió ninguna. Pero lo que es seguro es que ambas cosas no pueden ser ciertas. Ahora, a la querella no le importa esto. ¿Por qué sostiene esa afirmación? Porque tiene un objetivo, o sea, no es que la suelte la querella así porque sí la afirmación. Necesita que Buenul haya estado presente para que haya visto y que en cierta manera haya tenido un cierto grado de participación en el hecho. Y necesita que haya estado en comunicación con el jefe para poder involucrar al jefe que tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Entonces no se hace problema. Ellos se despachan y mandan esta afirmación que claramente es contradictoria por un principio básico. Que ambas afirmaciones, porque dentro de esta proposición hay 2 afirmaciones, no pueden ser verdaderas a la vez. Siguiendo con el relato que hace la querella, cuando empieza a resumir lo que ocurrió dentro del pabellón 10,
hace otra afirmación que lo mínimo que puedo decir es que es falsa. Dice, ya en ese momento, las agresiones, se refiere a las agresiones que había recibido Peloso en el pabellón 10, eran idóneas para producir la muerte en el pabellón 10. Perdón, hace un tramo atrás, y yo se los hice notar, Peloso, al momento de ser sacado del pabellón, estaba bien de salud. Lo dijo, la misma querella que ahora dice esto. Linda la esquizofrenia. Estamos hablando que la persona estaba bien de salud y estamos diciendo que simultáneamente la persona había sufrido agresiones con entidad suficiente para producir la muerte. Y estamos en el mismo lugar, saliendo del pabellón. Bueno, a continuación la querella va a analizar toda una serie de testimonios a efecto de acreditar la versión de los hechos, pero me remito fundamentalmente al análisis de los testimonios que ha hecho el doctor Cotto, que creo que es bien claro y preciso y que del cual claramente surge que no están acreditados los hechos como lo describe la querella. Va a seguir avanzando y en un momento va a decir, tratando también de desacreditar fundamentalmente las declaraciones de los imputados. Pasamos de un episodio epiléptico a un episodio de excitación psicomotriz. Y lo dice con un sentido, porque el problema parte del discurso, no es por ahí tanto lo que se dice, sino por qué se lo dice y cómo se lo dice. Se lo dice con la intención de descalificar el discurso de la defensa sin argumentos. Porque lo que no aclara la acusación cuando dice esta frase es que no es que una persona dijo primero esto es un ataque epiléptico y que después en su misma declaración dijo es una excitación psicomotriz. Este razonamiento lo arma ¿en base a qué? En base a las declaraciones de distintos testigos. Tenemos un testigo que dice que en Devoto vio que Peloso había tenido un ataque epiléptico. Vamos a tener testigos, después voy a analizar ese tema un poquito más en detalle, pero tenemos también testigos que dicen que vieron que Peloso tenía convulsiones. El que habla de excitación psicomotriz, el que primero va a introducir este tema, va a ser el médico. Es lógico. El médico tiene ya más conocimiento y va a ir nos va a dar una definición más precisa. Más allá de que la podemos discutir o no, pero no podemos pretender decir que lo que dijo un interno o lo que dijo un penitenciario incluso, se convirtió en lo que dijo el médico y que eso fue un cambio del discurso de la defensa. No, señores, eso es simplemente la versión que cada uno da desde su conocimiento, desde lo que sabe, desde lo que percibe y no lo percibe, porque no es que nosotros vemos las cosas desde la nada, nosotros vemos desde nuestra historia, vemos de lo que nosotros sabemos. O sea, yo claramente, por mi historia, veo a alguien convulsivando y voy a saber que está convulsivando. Pero porque yo, por mi historia personal, sé cómo convulsiva una persona. Pero muy probablemente otros digan, no, es otra cosa, es un ataque epiléptico. O diga, puede dar versiones diversas, porque va a depender de la formación. Hay otra afirmación que va a seguir diciendo, pero que esta es falaz y yo la voy a calificar de malintencionada, porque esto ya no es ni siquiera manejar el discurso. Dice que entre 8 o 10 agentes penitenciarios no pudieron impedir durante 40 minutos que Peloso se golpeara la cara contra el suelo. ¿Y por qué digo que es malintencionada? Porque en ningún lado, nadie, no hay un solo testimonio que diga que Peloso se estuvo golpeando durante 40 minutos la cara contra el suelo. No hay nada, pero no solamente no hay ningún testimonio, sino que no hay ninguna prueba física. Ustedes imagínense una persona como Peloso golpeando con la cara contra el suelo.
¿Cómo le hubiera quedado su cara? Tomemos la peor de las imágenes que tenemos del informe de autopsia, donde está con toda la nariz, con la sangre y demás. ¿Ustedes creen que esa cara estuvo pegando durante 40 minutos contra el suelo? Claramente que no. Esto simplemente exageremos, tratemos de llevar las cosas al máximo para tratar de convencer de aquello que no tenemos pruebas, pero manejemos el discurso en ese sentido. Sostiene que los testimonios de los internos, los relatos son coincidentes en relación al hecho central de la imputación. Ya vimos el análisis que hizo el doctor Coto de los testimonios y claramente no son coincidentes. Y no son coincidentes en cuestiones esenciales. A esta altura, yo creo que, o sea, yo claramente tengo dudas inmensas y creo que todos tenemos esas dudas. No sabemos si se escucharon gritos de Peloso o no, fundamentalmente en el tramo del traslado del pabellón 10 a la enfermería. Porque tenemos tantas versiones que dicen una cosa como versiones que dicen la otra. El caso más extremo, y más extremo digo porque por la situación de los testigos, ambos testigos deberían haber percibido aproximadamente lo mismo, es el de Suárez y su pareja. Porque Suárez y su pareja están juntas. Suárez sostiene que él escucha gritos y que por eso se va a acercar al portón para ver qué pasa en el pasillo. Y la pareja de Suárez dice que nunca escuchó gritos, que lo único que escuchó fue ruidos de puerta y movimiento de gente que iba y venía. Eso estoy planteando un caso extremo, pero tenemos varios testigos que dicen que no escucharon gritos. De hecho, tenemos varios testigos que no solamente no escucharon gritos, sino que nos dan un dato que le da veracidad a ese testimonio de que no escucharon gritos, que es que ellos dicen que cuando se hicieron las reconstrucciones a posteriori del hecho, escucharon que la gente que estaba haciendo la reconstrucción del hecho en las distintas veces fueron, escucharon que la gente gritaba y que no entendían para qué gritaba, porque en el hecho no se había gritado. Hay por lo menos 2 testigos que dicen eso. O sea, yo no les digo, no les puedo decir, miren, los testigos que dijeron que gritaban, mienten. Pero tampoco les puedo decir que los testigos que dijeron que no gritaban, mienten. O sea, realmente tengo la duda. Por lo tanto, mal se puede sostener esta afirmación como verdadera, que todos los testimonios son coincidentes. Es lo central del hecho, porque los gritos es una parte importante del hecho. Y que casualmente va a ser una de las cosas que ellos van a decir en que coinciden. Luego sostienen que las testimoniales encuentran corroboración en la prueba médica. Y ya el doctor Coto ha hecho referencia a varios temas relativos a esto, y yo cuando trate, porque yo he tratado dentro de un rato el tema de la prueba médica, les voy a mostrar acabadamente que no es así, que no hay corroboración. De hecho es más, hay ciertos testimonios que están contradichos claramente por la prueba médica. Y les voy a decir más, no por la interpretación que hacemos la defensa de la prueba médica, por la interpretación que hace la acusación de la prueba médica están contradichos. A continuación va a desarrollar la querella analizar toda la cuestión de la normativa interna argentina, sosteniendo que la definición del término tortura no está en nuestro sistema, en nuestro Código Penal, que es cierto, nosotros no tenemos una definición de tortura. Va a hacer el análisis de las diversas teorías, y acá es donde va a incorporar algo que para mí realmente resulta interesante rescatar, porque aparte va a ser parte, como yo les explicaba hace un rato, de la teoría que yo sostengo de lo que realmente ocurrió. Y nos dice que puede haber tortura física, obviamente con resultado lesivo y demás, y que si no también puede haber tortura psicológica, que difícilmente vamos a encontrar resultado lesivo, pero que también tiene consecuencias y que incluso puede llegar a terminar con la propia vida de la persona torturada.
Básicamente eso es lo que quiero rescatar de este tramo. Después nos va a plantear el tema de la coautoría funcional. Ahí, primero que nada, quiero destacar que adhiero plenamente a lo que han dicho antes, que nuestros asistidos no venían acusados por una coautoría funcional. Venían acusados por una coautoría sucesiva. O sea, la teoría de la acusación en la etapa instructoria es que habían actuado un grupo en la celda, otro grupo en el pasillo, otro grupo en la enfermería, que algunos habían actuado en los tres, pero que en realidad había sido una sucesión de actuaciones. Y acá nos ponen la coautoría funcional, y yo creo que la coautoría funcional es inaplicable en este caso, porque la coautoría funcional exige que haya algún tipo de acuerdo previo entre todos los coautores. Y ese acuerdo previo, no les digo que tienen que ir, juntarse, reunirse, tomarse un café y ponerse de acuerdo si vamos a hacer esto, pero por lo menos tienen que haber dicho, haber estado entre todos y haber dicho, bueno, vamos a hacer esto, o tiene que ocurrir algo y el grupo que está ahí junto dice, bueno, ahora vamos hacia allá todos. O sea, tiene que haber un mínimo de acuerdo. Y acá claramente no hay un mínimo de acuerdo. De hecho, Vergara está, y estoy hablando de la acusación, no estoy hablando de lo que se probó, porque lo que se probó es mucho menos, pero según la acusación, Vergara estaba en el pabellón y nunca salió del pabellón. ¿Qué acuerdo tuvo con alguna gente que se haya incorporado a lo largo del camino o con alguna gente que haya estado en la enfermería? Ninguno, no hay posibilidad de acuerdo. En todo caso, hay este accionar sucesivo de distintos hechos uno detrás de otro, pero no está acreditado que las conductas hayan sido acordadas. Por otro lado, en este caso, a partir de cómo están redactadas las acusaciones, es imposible de demostrar, porque para que haya acuerdo, ese acuerdo tiene que surgir del relato de los hechos. O sea, eso, más allá, o sea, el acuerdo es una cuestión fáctica. Por lo tanto, si es una cuestión fáctica, debe estar integrada al relato del hecho. Si no está integrada al relato del hecho, en todo caso, debieron haber ampliado la indagatoria y haber ampliado la imputación y haber dicho, no, también los acusamos de haberse puesto de acuerdo. Si no está, o sea, no es una cuestión normativa el acuerdo. El acuerdo es una cuestión fáctica. De hecho, tiene que haber ocurrido y por lo tanto tiene que estar descrito en la acusación. Bueno, de acuerdo, voy a pedir entonces que se pasemos a un cuarto intermedio para mañana a la mañana. Y mañana continúo. Pensé que iba a poder avanzar más, pero todavía me queda un tramo importante del alegato de la querella, así que seguiré mañana a la mañana refutando el alegato de la querella, si a ustedes les parece. ¿Quiere continuar con este análisis de la querella hasta terminar con eso, doctor? ¿O le falta mucho? Me faltan temas importantes. ¿Media hora más? Intento. La querella va a traer, a continuación de este tema que recién acabo de tratar, un fallo que la querella lo consideró esencial y que les dijo muy especialmente, se los recomendó, que lo tuvieran en cuenta al momento de fallar, que es el fallo Barros Cisneros. Y le voy a decir que me voy a unir a la recomendación de la querella. Porque el fallo Barros Cisneros es un fallo de un caso bastante similar a estos, tiene razón la querella. Un grupo de penitenciarios, casualmente, en realidad no todo el grupo, pero lo que se termina probando, o sea, en principio se acusa a un grupo, que si no me acuerdo mal son 5 penitenciarios, se los acusa de haber golpeado a un interno y este interno al día siguiente fallece. De los acusados, si no me recuerdo mal, 4 son condenados y uno es absuelto. Lo primero que quiero destacar de este fallo es que a diferencia de este caso, donde ni siquiera, porque yo les pregunto a ustedes ahora, en este momento ya, ¿cuántas lesiones tiene Peloso y Turri que hayan sido provocadas la mañana del 8 de abril? ¿Cuántas? Y nadie lo sabe. Nadie sabe cuántas. En este caso sí, en este caso saben cuántas. El Departamento Judicial de Loma de Zamora, que examina el cadáver y describe 36 lesiones.
y hago hincapié en esto porque la diferencia entre la cantidad de lesiones que presenta el Pelosi Turri y esta debe presentar por lo menos el doble, el triple, entre el doble y el triple de lesiones presenta esta persona. Y fue golpeada solamente, según la condena, por 3. Solamente por 3 en un solo hecho puntual. Pero aparte de eso, aparte de este tema de valoración de la prueba, la cantidad de lesiones, es muy interesante y se los quiero leer. El fallo absuelve a uno de los imputados que es Kim. ¿Y por qué lo absuelve? Escuchemos. Esto es textual del fallo. Entonces, bien, a pesar de que Kim estuvo presente en un lazo del luctuoso suceso, como él mismo lo reconoce, llegó al lugar concretamente después de iniciada la agresión y se ignora con exactitud qué realizó en esa instancia. Es decir, se desconoce si golpeó al damnificado, conforme los dichos de Padiani, o si procuró separar a quienes agredían a Barros Cisneros, según lo manifiestan Ledesma y Kim mismo, o bien ni una cosa ni la otra, acorde a lo expresado por Mantilla, que da cuenta que se habría limitado a presenciarlo. Así, en este estado, no logro inclinar la balanza hacia alguna de las conjeturas presentadas, a lo que cabe agregar que los dichos de Acosta no logran esclarecer de manera contundente la situación, dado que en definitiva dio cuenta que vio a Ken levantar la mano entre el montón sin alcanzar a ver si golpeó a la víctima. De modo que la valoración probatoria articulada por las acusadoras pública y privada no logra reconstruir conceptualmente la participación de Ken, pues han quedado hondas dudas que no se pudieron clarificar y en el caso no constituye una apertura acertada sopesar con mayor preponderancia el relato de un testigo sobre otro, en razón de que en función de la inspección del lugar todos los testigos tenían una visión de la escena similar. En definitiva, considera que es imposible sobre esta base probatoria llegar a una condena. Fíjense que el elemento que impide al tribunal, en este caso condenar, es que tiene versiones distintas, ni siquiera contrapuestas, distintas las versiones, y que no puede armar una versión única a partir de ahí. Tomemos el caso de cualquiera de los imputados, analicemos la prueba producida y tenemos esta situación. Tenemos versiones contrapuestas y no podemos ni desvirtuar unas ni desvirtuar otras. El imputado que tomemos, desde los más mencionados hasta los que directamente no han sido mencionados. O sea, en el caso de Vergara, por ejemplo, no hay nadie que diga, como acá dice, que Vergara lo haya visto ingresar adentro de la celda, mucho menos que lo haya visto pegarle. O sea, y así puedo ir tomando cada uno de los imputados del hecho. No les voy a hacer gastar más tiempo, lo dejo para valoración del tribunal y van a ver que esa es la situación con todos los imputados. En ningún caso se puede armar un relato único y decir, sí, señores, todos los testigos coinciden en que esta persona hizo esto de esta manera en este momento. Y en contraposición, a uno de los imputados que condena es a Gallegos. Y fíjense que cuando condena a Gallegos, dice, al igual que sus compañeros de causa, Gallegos se coloca en el lugar del hecho como observador o realizando una acción que no tiene que ver o resulta exculpante de la golpiza que estaba recibiendo la víctima, aunque endilga la misma a los restantes compañeros. Sin embargo, los testigos, Victoriano Acosta, Damián Aguirre, Marcelo Padiani, Gisele González, lo observaron a Gallego como uno de los que se sumó a la golpiza mediante acciones positivas conducentes respecto del hecho que se les imputa, es decir, pateando y o pegando al damnificado, razón por la que a su respecto queda acreditada su intervención en el grado de coautor. Obsérvense que acá el tribunal tuvo testimonios coincidentes sobre una conducta definida que estos testigos vieron que realizaba. No, como ocurre en algunos casos de esta acusación, donde el testimonio es de alguien que escuchó decirle a un agente penitenciario que había hecho tal cosa.
y cuando encima no se ve corroborado ese testimonio por otros testigos. Por eso, le solicito al tribunal, al igual que la querella, que tenga muy en cuenta la forma en que se resuelve este caso. Porque yo creo que en este caso se ha ajustado y que ajustándose de esa manera a las exigencias constitucionales para dictar una condena, necesariamente va a terminar con la absolución de los aquí hoy imputados. Bueno, inicia el análisis de la prueba médica, la querella, analizando la autopsia realizada por la doctora Kugler. Yo acá quiero destacar una cosa muy cortita, después la voy a analizar cuando analice la pericia de la doctora Kugler. Pero no considera cuestiones elementales, aparte de criticarla brutalmente esa pericia. ¿Quién fue a pedirle al Gabinete Médico Forense de Neuquén que hiciera una autopsia? Fue el juez federal de Neuquén. O sea, el juez federal de Neuquén pidió a título de colaboración que el Gabinete Médico Forense de Neuquén le hiciera el favor a título de colaboración, justamente, porque no es un organismo del Estado Nacional, le hiciera un informe pericial. Un Gabinete Médico Forense que tenía infinidad de limitaciones. Si la justicia federal entendía que la provincia de Neuquén no estaba en condiciones a través de su gabinete médico de realizar la autopsia necesaria por la gravedad de este caso, pues hubiera cargado el cuerpo de Peloso en un avión, lo lleva a Buenos Aires y hace la autopsia en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en definitiva es su cuerpo médico. Pero primero pedir colaboración a un cuerpo médico y después dedicarse a defenestrar lo que hizo ese cuerpo médico, realmente a mí, como neuquino por adopción, me resulta molesto. La posición tomada. Además, critica, por ejemplo, las personas que estaban presentes en la sala de autopsia. Y no considera, primero, que es costumbre, no sé si sigue siéndolo, pero lo era en ese momento. Yo en general no soy de ir a autopsias, por lo tanto no tengo visión directa, pero sé que es así. Y aparte, sabemos que es así de la testimonial de la misma doctora Kugler. Tenían una mesa, la policía, había una mesa dentro de la sala de autopsia destinada a la policía para que la policía hiciera las actas. Es costumbre en el servicio neuquino que la prevención, o sea, quien está llevando adelante la prevención, asista a la autopsia y firme las actas de autopsia. Y el doctor Sosa, el penitente, el oficial Sosa, que está presente justamente en esa calidad. Está presente en la calidad de ser la persona que estaba haciendo la prevención de la causa, con el aval del juez federal. O sea, no es que estaba ahí como pretende insinuar la acusación, buscando la manera de presionar a la perito, que por otro lado nada dijo que hubiera sentido presionada, para que la autopsia saliera de tal manera. Porque el problema es ese, vuelvo a eso que vengo diciendo ya vengo repitiendo ya de antes. El problema permanente es la forma en que la querella pretende manipular el discurso para que ciertos hechos que son normales y habituales se conviertan en sospechosos. Ustedes me dirán, y en ese sentido tengo que dar la razón a la acusación, el protocolo de Minnesota prohíbe expresamente que el personal perteneciente al mismo organismo cuyos miembros, porque en realidad no está siendo el organismo, sino los miembros del organismo son que están siendo, cuyos miembros están siendo investigados por un hecho, sean los que prevengan el hecho. Es cierto, no se lo niego, pero ¿quién resolvió que el hecho fuera prevenido por gente del servicio penitenciario? El juez federal. Al juez federal le hubiera bastado con levantar el teléfono, llamar a Gendarmería y decirle, mire, tengo un cuerpo en la unidad 9, por favor, afécteme el personal necesario para hacer la investigación.
Y no lo hizo. Eligió actuar con el personal penitenciario. Pero es más, no solamente no lo hizo el juez. El día 10, si no me acuerdo mal, sí, exactamente, el día 10 de abril a las 11:35 horas, el Ministerio Público Fiscal toma intervención en la causa. Del 2008, ¿no? Estoy hablando del 10 de abril del 2008. Miren, la causa está ahí. ¿Ustedes vieron que inmediatamente el Ministerio Público Fiscal metiera un escrito? Porque aparentemente el Ministerio Público Fiscal Federal se sabe el tema del protocolo de Minnesota al dedillo y lo aplica siempre. ¿Ustedes vieron que el Ministerio Público Fiscal el día 10 a las 12 estuviera presentando un escrito diciéndole: señor juez, acá estamos en un caso de muerte por custodia, tenemos que aplicar el Código de Minnesota, desplace el personal penitenciario y afecte a otra fuerza, a la Gendarmería o a la Policía Federal para seguir adelante con la investigación? No dijo nada. Dejó que la investigación siguiera, es más, a lo largo de toda esta investigación ustedes pueden ver que las principales diligencias de audiencias testimoniales y de prueba son diligenciadas por el Servicio Penitenciario Federal. Y después quieren fusilar a la doctora Kugler porque ella no respetó el protocolo de Minnesota. Si no lo respetó nadie en esta causa el protocolo de Minnesota. La Procuraduría Penitenciaria, que es la que más insistió también en el tema, dijo, yo no tengo la fecha exacta en que la Procuraduría Penitenciaria asume su querella en la causa, pero dijo que desde el comienzo de la causa estuvo presente. ¿Ustedes vieron que la querella hubiera hecho una presentación para que se apartara al Servicio Penitenciario Federal de la investigación? No. Entonces, seamos por lo menos ecuánimes. Si yo como parte acusadora aclaro que dejo librado el trabajo de los doctores que están acá en la audiencia, porque entiendo que ellos no intervenían en ese momento en la causa, pero son integrantes del organismo, por lo tanto, lamentablemente existe un principio de la unidad donde tienen que hacerse cargo, por más que personalmente no los afecte, pero tienen que hacerse cargo que la repartición que ellos están representando acá hicieron eso. Y por lo tanto, si nadie trabaja con el protocolo de Minnesota, ¿por qué nos rasgamos la vestidura y le exigimos a una médica de un cuerpo médico forense en construcción, porque era bastante endeble la estructura del cuerpo médico forense de Neuquén, que lo aplique, cuando encima ni siquiera se lo pidieron expresamente? Porque en realidad, si vamos más allá, cuando el doctor Labate, no hablemos de la charla entre el doctor Labate y Lozada, cuando el doctor Labate envía el oficio pidiendo que se realice la autopsia, que está el oficio en la causa, debió haber detallado: señor jefe del cuerpo médico forense de Neuquén, le remito el cuerpo de una persona que falleció en situación de encierro a cargo del Estado, por lo cual solicito que se realice la autopsia aplicando las normas del protocolo de Minnesota. Debió haberlo pedido. Máximo cuando estaba trabajando con un cuerpo médico forense que en principio él por lo menos no conocía en la actividad habitual, o sea, no sabía cómo habitualmente lo hacía. Por lo tanto, si era tan importante y si todos sabían que había que aplicarlo, bien venía a recordarle al cuerpo médico forense de Neuquén que debía aplicarlo. Tampoco se hizo. Sostuvieron que, una cosa que sostuvo la querella fue en un momento, un detalle menor, pero son todos estos pequeños detalles lo que nos da las fallas que tiene el discurso de la querella. En un momento cuando dice que ellos recién se enteran de que el doctor Labate había estado en la sala aledaña a la autopsia, dice que la doctora Kugler dijo que no conoce al doctor Labate. Yo
leí las declaraciones testimoniales de la doctora Kugler, escuché la declaración de la doctora Kugler, en ningún momento escuché que la doctora Kugler dijera que no conocía al doctor Labate, pero fundamentalmente me sorprende esa afirmación, porque a foja 133 hay un acta donde el doctor Labate le tomó declaración testimonial a la doctora Kugler. Por lo tanto, por lo menos, aunque sea de haberla saludado a la doctora cuando fue al juzgado, se tienen que conocer. Y esto está vinculado justamente a este hecho, que ellos dicen, recién nos enteramos, medio como que nosotros le habíamos estado ocultando que el doctor Labate había estado al lado de la sala de autopsia. Porque en definitiva, si ellos dicen recién nos enteramos, ¿cómo recién nos enteramos? Ellos no son los que trabajan junto con la Fiscalía, coordinadamente con el juez de instrucción para hacer la causa. O sea, en todo caso demuestra su poca propia preocupación por ver qué era lo que pasaba en la causa. Pero de ninguna manera ellos pueden alegar como un justificativo de su conducta que recién se enteran en el debate que el juez Labate estuvo en la sala aledaña. Quiero hacer otra vez mención a otra cosa. Sostienen, entrando a un tema médico, que Peloso tenía una cardomegalia leve. Acá no voy a entrar a analizar ninguna cuestión médica, simplemente voy a ir a una cuestión básica. Creo que todos estamos de acuerdo que por tabla, eso lo dijeron todos los médicos, están todos de acuerdo. Si Peloso Iturri pesaba 90 kilos, el corazón de Peloso Iturri tenía que pesar 360 gramos. El único pesaje que hay del corazón de Peloso Iturri que nadie cuestiona es de 480 gramos. 480 gramos son un 25% más del peso que debía tener. O sea, y para transmitirlo a algo más fácil para que entendamos nosotros, Peloso Iturri, para tener un corazón de 480 gramos, tenía que pesar 120 kilos. Entonces, antes de ver qué tipo de cardomegalia es, yo les digo, si Peloso Iturri, que tenía que pesar 90 kilos, hubiera pesado 120, sería un obeso importante, tendría una obesidad grave. Por ende, la cardomegalia, o sea, el corazón equiparable, es una cardomegalia grave, no es una cardomegalia leve. Y eso está sostenido. Sin embargo, siguen sosteniendo que es leve cuando nadie puede probar eso. Sostienen que la lesión figurada de Borseguí es reciente. Y esa afirmación está controvertida, porque esa lesión figurada, que es la de la foto 42, Kugler dice que es de antigua data, lo que lo ratifica Lozada. Kuhn la establece como una lesión de al menos 3 días y solamente Ravioli sostiene que es reciente, o sea, de menos de 24 horas. Fíjense que en esa lesión ni siquiera están de acuerdo Cohen y Ravioli. Ya no es que estemos contrapuestos las pericias de Neuquén con las pericias nacionales. Ni siquiera ellos mismos están de acuerdo. Sostuvo que las lesiones del tobillo eran recientes. Las mismas están en el informe de ingreso de la unidad 9 y en la salida de Seiza. Ahí ya nuevamente, como yo les digo, se vuelve a contradecir con su propio discurso. Ellos dijeron que las lesiones que figuraban en los certificados de la salida de Seiza y de la llegada a la U9 eran las lesiones que tenía Peloso. Y ahora acá nos dicen que una lesión que está descrita es una lesión reciente. Cuando sabemos que tiene al menos 4 días, porque si no, no podría estar en los certificados. Salvo que pensemos que el médico de Seiza sabía que le iban a patear los tobillos en Neuquén y que el médico le iría de Neuquén sabía que le iban a patear los tobillos. La única forma de que la lesión estuviera. Después afirma como gran cosa que la hipoxia y la hemorragia son causales de la excitación psicomotriz, y con lo cual dicen que contradicen lo dicho por el doctor Heredia. No es cierto. No es cierto porque el doctor Heredia nunca habló concretamente de qué había provocado la excitación psicomotriz en Peloso. Simplemente diagnosticó que había una excitación psicomotriz cuando lo tuvo acá, ahí en la enfermería, y no podía en ese momento saber si iba a tener hipoxia ni si iba a tener una hemorragia.
Por ende, al contrario de lo que pretende hacer la querella, de desvirtuar los dichos de Heredia a partir de esta afirmación, lo que hace es ratificarlos. Heredia dijo que tenía una excitación psicomotriz y dentro de las cosas que se encontraron en la autopsia, se encontraron síntomas o se encontraron lesiones, o no sé muy bien qué nombre dar a la hipoxia y la hemorragia, pero se encontraron estos elementos que ratifican que efectivamente Pelosi Turri podría haber tenido una excitación psicomotriz. O sea, pero él no, ¿qué hace la querella? Me invierte el discurso. Me dice, no, claro, en realidad lo golpearon, tuvo la hipoxia y la hemorragia y eso le produjo la excitación psicomotriz. Por lo tanto, la excitación psicomotriz en realidad es consecuencia de la golpiza. Pero no tiene ninguna prueba para sostener eso. Dice que muerte súbita no se puede poner en la autopsia. Y esto quiero referirme porque la doctora Kugler nunca puso en la autopsia muerte súbita. Lean la autopsia no dice muerte súbita. Lo que dice muerte súbita es el certificado de defunción. Y el certificado de defunción dice muerte súbita, como bien dijo la doctora, porque ella tenía que poner un diagnóstico de muerte y ella no tenía el diagnóstico de muerte definitivo. De hecho, no tenía diagnóstico de muerte. Lo que la autopsia dice es que no puede, si ustedes leen el informe de la autopsia, el informe de la autopsia dice que ella no podía determinar los causales de la muerte y que quedaba a la espera de los estudios complementarios. Porque es otra cuestión, se ha machacado a lo largo de todo el debate que acá nosotros estamos sosteniendo que murió de muerte súbita. Lo que nosotros estamos sosteniendo es que no se ha podido determinar la causa de la muerte. Y ese ha sido el argumento central de las defensas y va a ser el argumento central de la defensa. Con la prueba producida no se puede determinar la causa de la muerte. Ahora, obviamente, yo no sé, porque la verdad que de esos temas no entiendo y no se me ocurrió preguntarle a ninguno de los médicos si se puede colocar en un certificado de defunción causa de muerte indeterminada o si se suele poner muerte súbita cuando la causa de la muerte es indeterminada. La verdad que no sé por qué puso muerte súbita en el certificado de defunción. Pero a los efectos prácticos de la causa, el problema que tenemos acá es que la muerte de Pelosi Turri es por causas indeterminadas. Menciona al doctor Heredia como vocero de los acusados. ¿Escuchó la acusación de qué habló el doctor Heredia? ¿Acaso el doctor Heredia se refirió a lo que ocurrió en el pabellón 10? ¿Defendió a los imputados que estaban en el pabellón 10? ¿Acaso el doctor Heredia habló de lo que pasó durante el traslado? ¿Acaso el doctor Heredia, aunque sea, defendió a los penitenciarios que estaban en la enfermería? No. Mal vocero puede ser del resto de los acusados. Cuando el doctor Heredia lo único que hizo fue defender su diagnóstico, fue defender su actuación. Es más, en todo caso, si acá hay un vocero de los acusados, es el señor Muñiz, que asumió la responsabilidad de declarar al inicio de este juicio. Cuestión que está vinculada con este tema que yo les planteo del problema de la teoría del caso. O sea, si yo hubiera podido, si el Código Procesal me hubiera permitido a mí enunciar la teoría del caso, probablemente el señor Muñiz no hubiera declarado y hubiera yo enunciado la teoría del caso. Pero es un sistema que estoy utilizando en el sistema federal en muchos casos para poder presentarle al tribunal cuál es en definitiva la postura que tiene la defensa. Es más, el doctor Heredia no solamente se explayó en su defensa, sino que encima, motivado en el problema que tenemos con nuestro perito, que ya lo voy a tratar, asumió también incorporar publicaciones o bibliografía, sobre todo entendiendo que la insistencia de todas las partes de pedirle a los peritos bibliografía que contradijeran lo que ellos sostenían y
la negativa permanente de los peritos a presentar esa bibliografía que contradecía sus dichos, a pesar de que la misma existía. Si ustedes miran la bibliografía que presentó el doctor Heredia, van a ver, de hecho, la bibliografía de uno de los propios peritos contradice lo que sostuvieron los peritos acá, como lo mostró el doctor Coto hace un rato con el libro de Patitó. O sea, existe esa bibliografía. Lo que pasa es que ante la negativa manifiesta de los peritos de la contraparte, fundamentalmente, de presentar bibliografía que pudiera desacreditar sus dichos, tuvimos que buscar una manera para poder introducir, por lo menos, para que el tribunal se enterara de que existía esa bibliografía. La Fiscalía, bueno, antes de empezar a tratar el tema de la Fiscalía, paro. Hoy voy a contestar el alegato de la Fiscalía, pero paramos acá. ¿Cómo no, ¿Parece? doctor? Bueno, Bueno, le agradezco mucho. Bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio hasta mañana a las 8 de la mañana. Continuamos con los alegatos para culminar mañana mismo. ¿Sí? Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias.